ejercicio como pescar una y moverla porque ese no tiene esa opción. ¿Bien? Si yo muevo algo, se selecciona. Entonces, lo que hacemos es, bueno, vamos a seleccionar la muy baja o la muy alta primero porque la podemos ir ordenando. Sea cual sea, usted pone clic derecho sobre la celda y vamos donde dice mover. Mover. Clic derecho sobre la variable y mover. Y aquí nos aparecen algunas opciones. Dice mover muy baja al principio, hacia abajo, hacia arriba, al final, etc. ¿Sí? Ahí usted lea conforme el orden que tenga, las va ordenando para que queden de forma jerarquizada. Ya estando muy baja al principio o muy alta al principio, pero que esté ordenada. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque lo ideal de una variable que es ordinal es que podamos organizarla con aquella información. No toda la frecuencia. La frecuencia nos queda muy corto si yo quisiera hablar de un conjunto de datos. Recordarles que la estadística busca tomar un grupo de datos que se llama muestra y hablar de ella, ¿sí? O usar información de ella para tomar decisiones, para debatir, ¿cierto? Los porcentajes son muy útiles, pero existen otros elementos que permiten caracterizar a una muestra. Entonces el objetivo de ahora es comprender el concepto de parámetros, que son, cuáles son, más bien a nivel descriptivo por su definición, antes de ir a un cálculo con nuestro software de Excel. Entonces, ¿qué es un parámetro estadístico? Vamos a suponer que tenemos una población, o sea, estas son todas las personas que contestaron una encuesta, o todas las personas o estudiantes de INACAP sede Ñuñoa, ¿sí? Etcétera, todos los abuelitos que se atienden en el CEFAM de Ñuñoa, ¿sí? Ahí cada uno determina. A esta población se le llama el conjunto total de datos, todos, no las poblaciones de las casas, sino poblaciones de individuos, que es el todo, ¿sí? Cada población tiene algo que se le llama parámetro. Un parámetro es un único número que representa al curso, ¿sí? Por ejemplo, un parámetro de hoy día podría ser la cantidad de porcentaje de personas que asistieron a la clase. Eso podría representarlo a ustedes, ¿sí? Pero existen más elementos. Por ejemplo, la variable edad, ¿sí? Es algo que podría estudiarse de este grupo humano. Ahora bien, ¿qué es un parámetro? ¿Qué es este número que nos permite inferir a futuro? Un parámetro es una medida numérica, ¿sí? Es un número que permite describir a la población. Ahora ustedes dicen, ¿cómo un número describe a la población? Por ejemplo, uno muy conocido es el promedio, ¿sí? O sea, podría hablar de las edades de todos y digo, el promedio de las edades de los estudiantes de estadística es tal, ¿sí? No lo tengo, así que no voy a inferir ningún valor. Así que su objetivo principal es que a partir de esto puedo hablar de ella, puedo realizar estimaciones, puedo tomar decisiones. Los parámetros van a depender mucho del contexto, ¿sí? En el contexto en el que estemos trabajando. Le abre la puerta al compañero, por favor. Ahora, existen varios tipos de parámetros. Los primeros que uno conoce, o esperaría que conocieran, son unos que se llaman medidas de tendencia central. Como el nombre dice, son medidas, son números. Cuando hablo de medidas es algo cuantificable. La tendencia es, ¿cómo lo podrían describir ustedes? Sería bueno que me vayan dando sus palabras para que lo vayamos reforzando. Cuando decimos tendencia, ¿qué piensan? Una variable que se repite. Y algo que se repite, bien. ¿Qué más? Diga. Que es habitual. Que es habitual, o sea, si bien no todos lo toman exactamente, como que se acerca, ¿cierto? La tendencia representa como hacia dónde van todos los datos. Tienden, no voy a usar la misma palabra para la descripción, ¿sí? Y central es en el centro. O sea, entonces las medidas de tendencia central son un número que nos muestran la composición de los datos en función de lo que está en el centro. Hay parámetros como el máximo o el mínimo, no me sirven, ¿bien? Si yo digo la edad mínima de este curso, no puedo hablar de todos. Hablo, claro,
de todos, pero al final solamente estoy representando a una persona, a un dato, ¿sí? No a todos. Entonces, lo central nos permite considerar cómo lo representativo. En ello existen 3 tipos de parámetros de la medida de tendencia central, que es la moda, la mediana y la media aritmética. La media aritmética la vamos a definir. La moda, como bien lo dice el término que muchas veces se ocupa, refiere a esta, si viene una gráfica, al valor máximo, ¿sí? Al punto más alto. Cuando hablamos de esto me refiero al valor, o más bien a la categoría de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Traducción, el dato que más se repite, ¿sí? Si alguien tiene abierto el ejercicio, podríamos saber cuál fue la moda, ¿sí? O sea, por ejemplo, la moda fue de 20, ¿sí? O si tuviéramos que calcular la edad. Ahora bien, cosas buenas y malas de la moda. Si ningún dato se repite, no hay moda. Si todos tenemos la misma edad, tampoco hay moda, ¿sí? O sea, como que en el fondo va a depender mucho de la disposición de los datos, ¿bien? Entonces, en ese aspecto hay que entender que la moda representa, pero no necesariamente todo. O sea, si lo llevamos a términos como, no sé, de vestuario, si andamos todos vestidos igual, no podríamos hablar qué es lo que está más repetido, estamos todos igual, ¿bien? Segundo, la mediana. La mediana es un punto de corte, como dice aquí la diapositiva, que separa el grupo en 2. Separa, genera división. Esa división lo separa en la mitad exacta. Para separar en la mitad exacta, los datos deben estar ordenados, ¿sí? O sea, si hablamos de la variable edad y quisiera decir la mitad del curso tiene sobre esta edad o bajo esta edad, tendría que tener el valor central, ¿sí? Eso también es importante que lo considere. Se le llama mediana porque está al medio. Ahora, no es muy buena esa lógica porque también está la media. Entonces, si no diferencia entre mediana y media, como que tendemos a confundir. La media aritmética, o más conocido por todas y todos como promedio, ¿sí? También podríamos tomar esa visualización, es un punto que busca tomar a todos, nos toma todas las informaciones y las reparte de forma equitativa, algo así viene siendo. O sea, es como que alguien diga, oye, a mí tengo muchos años, te paso a ti que te faltan unos y yo me voy acercando al centro, ¿sí? Eso es lo bueno del promedio, porque como que todos disponen, si tuviéramos la edad, todos me pasan sus años, ¿sí? Y yo les paso a todos de forma equitativa, ¿sí? Entonces les representaría a todos. Y como ustedes quizás ya han calculado los promedios, se suman todos los datos para tener ahí el total que les decía y lo divido según la cantidad de elementos, como bien ahí explicativo. Algunas cosas buenas o malas de la media o promedio. Cuéntenme. Con las notas se nota mucho. ¿Qué pasa si se sacaron justo un 1? ¿Qué pasa con su promedio? Baja mucho, ¿cierto? O si tiene puros rojos y se saca un 7, igual sube, ¿sí? Entonces, criticando un poco las medidas de tendencia, el promedio se ve muy influenciado. Voy a considerar lo siguiente. Vienen 2 estudiantes que llegan hoy día al curso. Los 2 tienen 100 años. Mucho, ¿cierto? Poco, ahí depende de cada uno, ¿cierto? Pero en el fondo, si yo calculara un promedio y todos me entregaran sus edades, esas personas me entregarían muchas, ¿sí? Entonces al final, probablemente cuando hagamos la repartición, no se sientan tan representados. Imagínense el promedio sea, oye, 60 años. Y usted dice, pero por fin yo tengo 30, ¿cómo el promedio va a ser 60? Claro, porque hay 3 personas que tienen tanta edad que hacen creer que todos tenemos eso. También se usa por ahí en lo que representa, no sé, por los ingresos de las personas en nuestro país. Personas que tienen tanto ingreso, si lo dividieran entre todos, tendría un promedio casi todos de la misma forma, ¿sí? Pero no es el caso. Entonces,
importante de la media es que es muy sensible si hay valores muy grandes o muy pequeños. O sea, si trajéramos niños de 1 año, no sumarían nada. Y al repartirlos quedarían como faltando. O sea, todos tendrían un promedio que sea mucho menor a su edad. ¿Bien? ¿Existe alguna duda con esta primera parte de los parámetros? Entonces la diferencia entre media y mediana, media... La media es como un valor central pero distribuido por todos. La mediana es solo el valor que está al medio. O sea, vamos a hacer un ejercicio ficticio. Si le dijera a todas y todos, ordénense por edad de menor a mayor, la mediana sería la persona que queda al medio. ¿Entiendes? El promedio no necesariamente es el valor central, es como la repartición que hay. ¿Sí? ¿Entiendes? Perfecto. Un ejercicio simple. Si usted se saca las siguientes notas, un 5, un 4 y un 7. Vamos a hacer un 2, un 5 y un 7. ¿Cuál es la mediana? 5. Un 5, ¿sí? Porque está al centro. Pero su promedio no sería un 5. Entonces sería la mediana, ¿cierto? El promedio o media habría que sumar 2 más 5 más 7, o sea, junto todos los valores y los divido en 3. O sea, lo reparto equitativamente. Quedémonos con ese concepto de repartición equitativa. Sumemos. 4, 7 8. más 7, 14 4, 8 más o menos. tercios, que es como 4, 8, ¿que me confirma? 4,6. No hay que ver Entonces, entonces. ahí puedo ver que no es lo mismo. Por eso a veces uno ocupa los parámetros a su conveniencia. ¿Sí? Podría hablar de la mediana y solo aseguraría la separación en dos grupos, pero el promedio me hace considerar que entre suma y resta todos tienen más o menos, o estas notas representarían un 4, 6 a sus 3 notas. En el fondo ambas representan a las 3 notas, pero de manera diferente. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Muy bien. Para nuestra suerte todo eso se calcula escribiendo la palabra en Excel, entonces no es algo tan complejo. Pero no saco nada con calcularlo y no entender para qué sirve. Voy a irme con otros parámetros. Esto se las va a subir a su ambiente de aprendizaje para que después lo puedan considerar. Entonces, media aritmética, sumo todo y divido en el total. Mediana, valor central, y la moda, el valor que más se repite. La media es muy sensible a los datos que sean muy altos o muy bajos. La mediana es inmune a los extremos, pero como está en medio le da igual, o sea, lo importante es lo central, ¿sí? Y la moda también, no le afecta a los extremos. Entonces, en ese aspecto, el promedio muchas veces no es la mejor representación. Así que, bien, la media sirve es más efectiva cuando las distribuciones son más simétricas, es decir, no hay tanta diferencia. Y la mediana funciona bastante cuando los datos son muy distintos entre sí, hay valores muy altos, muy bajos. Entonces prefiero quedarme solo con el central sin que estos influyan en el valor del parámetro. ¿Bien? Y la moda sirve principalmente cuando son categorías y cuando quiero identificar los máximos o los mínimos. ¿Sí? Eso, a nivel de medida tendencia central. Ahora, no saco nada, como ya les mencioné, con hablar del centro o del valor central, porque estas tres que nombré eran medidas de tendencia central, por más que la mediana sea la única que está en medio, ¿bien? Pero todas apuntan a representar los datos, pero desde el centro. Entonces aquí tenemos el promedio en el centro, como si lo viéramos gráficamente en este tiro de dardos, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Primer ejemplo, casi todos los dardos llegaron al centro. Pasándolo al concepto de la edad, todos tienen casi la misma edad, ¿cierto? Siguiente persona, si fuera un juego de dardos, le fue en una súper lejos, en otra súper cerca, pero en promedio, si fuera puntaje, también tiene el mismo promedio. ¿Sí? O sea, entonces, aquí significa puras personas con casi la misma edad, promedio similar, y también si todos tuvieran edades muy diferentes, también podríamos tener el mismo promedio. ¿Se entiende esta analogía?
Entonces no nos sirve el promedio por sí solo. Hay que juntarlo con otro parámetro. Un parámetro que es como un amigo muy cercano, que se le llama dispersión. O sea, aquí les interpelo a usted. ¿Qué significa dispersión? ¿Cómo lo entiende? Que se expande. Ya, que se expande, se dispersa, que está en distintos lados. Tiene que ver al final con... ¿Disculpe? Bueno, casi dije quizás, no sé. Bien. La dispersión habla que tanto me alejo del centro, ¿sí? Del foco. Cuando dice hoy estoy súper disperso, es porque me alejo mucho de lo que tengo que hacer. Si yo estuviera así de focalizado, no estoy disperso, ¿sí? Llevándolo un poquito a lo cotidiano. No todas las palabras, los conceptos estadísticos son tal cual las palabras que usamos, pero en general sí tienen relación. Entonces, el promedio es el centro en ambas, pero aquí hay alta concentración y ahí hay baja concentración. Entonces, a este elemento le llamamos dispersión. Nos van a permitir hablar de confiabilidad o de representatividad. En general, existen dos términos que representan a esto. Uno es homogéneo y otro es heterogéneo. No sé si los conocen los términos. ¿Homogéneos son iguales? Homogéneos son iguales. Los valores suelen ser similares, ¿sí? Y heterogéneo, los valores son muy diferentes, ¿sí? Son dos conceptos clave que utiliza la dispersión. Lo más importante, no se alcanza a ver muy bien, pero justo quedó aquí en el centro, que menor dispersión, el promedio es más representativo. ¿Bien? Eso es lo que yo esperaría. Si la dispersión es muy alta, los datos son muy variados, el promedio no es la mejor representación. En ese caso, entonces, si hay mucha dispersión, mejor ocupo la mediana. Si hay poca dispersión, ocupo el promedio. ¿Puedo cambiar la diapo? Y existen dos tipos de parámetros de dispersión que en el fondo son los mismos. Es como que uno se pone la máscara y se representa de manera distinta. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos cuadrados, ¿sí? Que tienen distintos tamaños. En este aspecto, la desviación la puedo expresar en términos cuadráticos para hablar de un número, o en términos de la raíz, como se ve acá, o sin este término al cuadrado, ¿sí? Te dirán, después veremos un poquito la diferencia. Pero ¿cuál es la igualdad que tienen? Que ambos indican este grado de cercanía o de separación de los datos, ¿sí? Sin embargo, lo que más nos importa para efectos de interpretación es la desviación estándar. ¿Por qué es mejor la desviación? Porque si bien representa el número lo mismo, la desviación se entiende en las unidades de medida o en la métrica que está midiéndose la variable. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de años y yo dijera que el margen de error o la dispersión es más o menos de 3 o a 5 años, es más entendible que yo le diga de 27 años al cuadrado, porque nos queda muy claro. Para efectos de un cálculo nos vamos a quedar siempre con la desviación típica o estándar, para que ese número represente ese margen de error. ¿Alguna duda con esto? Vamos a llevarlo a algún ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo para que podamos comprender esto de la dispersión. Sí, dígame su edad real para que te represente. 30 ya. Gracias. Pues si no, no hubiese cambiado mucho el promedio. Bien, entonces un ejercicio práctico. Voy a calcular el promedio. ¿Sí? El promedio es el dato central. Voy a calcular también la mediana. No le pido que lo anoten, es un ejercicio meramente para que entendamos lo que les estaba explicando. El promedio, entonces, de edad de los presentes, porque las personas ausentes no nos aportaron su edad, es de 32,65 años. Entonces hay dos opciones. O usted está por sobre el promedio o está bajo el promedio. Según lo que les expliqué
¿Es correcto afirmar que la mitad del curso tiene más de 32,65 años? No. Para hablar de la mitad tengo que usar la mediana. ¿Sí? Este también se le llama promedio o media. ¿Ven? Que cuesta ahí hacer el dato. La mediana también la vamos a calcular después, vamos a hacer todo este ejercicio, ya yo lo hago solo para mostrar. La mediana representa el valor central. O sea, sí puedo afirmar con toda confiabilidad que la mitad tiene más de 30 y la otra mitad tiene menos de 30. ¿Sí? Independiente de cuál sea su edad. Ahora, usted dice, profe, que yo tengo 30. Entonces, bingo, usted está junto al medio. ¿Quién era? Usted, ¿cierto? No. Usted era 30. ¿Sí? Usted también está al centro. ¿Hay alguien más que tenga 30? No lo sé. Había uno, dos. Justo ustedes dos estarían al medio. De hecho, como que entre ustedes dos comparten un medio entre ustedes que sería también usted. ¿Sí? Ahora, lo que le estaba diciendo, la desviación estándar. ¿Qué significaba esta desviación? Era que tanto se aleja. Hay algo que siempre me ha servido para explicar lo que es como el margen de error. O sea, cuánto más o menos, dice, profe, es que yo no tengo 30. Pero yo podría asegurar por un poquito más de confianza que usted tiene un poquito más o un poquito menos. O harto más o harto menos. Eso harto más o harto menos lo llamamos desviación estándar. ¿Cuánto me desvío? ¿Cuánto me alejo del promedio? Entonces la voy a calcular. La voy a calcular para explicar y hablar de sus edades. Wow, me harta la desviación. ¿Por qué harta la desviación? Porque hay personas que se alejan bastante de los 30. Usted dice, profe, es que la verdad yo tengo más de 10 años que lo que sabía yo, tengo menos, ¿sí? Porque también hay personas con edad inferior. Entonces, esta desviación estándar, le voy a bajar algunos decimales para que se vea más sutil. Esta desviación estándar me dice, ok, la mitad tiene más de 30, la mitad tiene menos de 30, el promedio es de 32,7 aproximadamente, y si alguien se desvía, lo esperaría que en promedio fuera de 9 años. O sea, eso nos indica ese valor. Por eso les mencionaba que este valor está en la unidad de medida. Voy a hacer el ejercicio de calcular la varianza, que también habla de la dispersión, pero no podríamos decir varianza. Este era 21, creo que este también. ¿Bien? Si yo le digo a ustedes, ustedes se desvían en promedio 83 años, que así, pero usted está más loco, ¿cómo me voy a desviar 80 años? Si el promedio era 30 más 80 más de 100 no tiene sentido. ¿Sí? Es un número que para muchos cálculos sirve, pero para efectos interpretativos como que carece de sentido. ¿Bien? Pero vienen siendo la misma relación. Este está al cuadrado de este, o sea, lo elevo a 2. ¿Sí? O esta es la raíz cuadrada de aquel número. ¿Sí? Sirve tanto en elemento aritmético, entonces son estos tres componentes que son muy fuertes si yo quisiera, como dijimos los parámetros, caracterizar a una muestra de datos, que en este caso son sus edades. Entonces ahora, algo bueno es que yo ya sé el promedio de las edades, más o menos el punto intermedio y también cuánto se desvía. Entonces si alguien viene y me dice, profe, yo tengo más o menos promedio 40 años, usted estaría dentro de ese margen de lo esperado, ¿bien? O si tiene 9 años menos, también estaría de un primer rango. Obviamente, usted puede salirse de ese rango o esa desviación, como que lo voy anchando. Entonces, ese rango o esa desviación lo mostraba perfecto este diagrama, ¿sí? O sea, cuánto me alejo del centro. En este caso sería cuánto me alejo del anillo central. Así que, dicho eso, la varianza es la media de las desviaciones, pero es al cuadrado, así que no es muy efectiva. La desviación es la raíz cuadrada de este número, pero está en la misma unidad de medida que es la que estábamos indicando, o sea, en años. El rango, también es bueno saberlo. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo.
o el ancho, o sea, cuánto fluctúa aquella dieta. La desviación media es la media de las desviaciones, pero no lo vamos a considerar directamente para efectos de la clase. Y bueno, la próxima vez hablaremos del coeficiente de variación para no, como diría yo, vomitarles tanta información. ¿Bien? Entonces, hasta acá hemos revisado, yo diría, técnicamente como un 65-70% de los conceptos que toma la prueba 1. Entonces, ¿qué queda ahora para las clases que vienen la otra semana? Calcular todos estos parámetros. Hacer el ejercicio, porque puede que nos pasen un conjunto de datos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular aquí. Volvamos a la base de datos que teníamos. ¿Cuál era? Bueno, tienen otra clase, ¿cierto? Sí. Es que antes estaba con un curso, pero me tocaba más tarde, entonces estos minutitos por lo menos les pueden servir para respirar. Ya, abra la base de datos, ya la deberían tener descargada, ¿sí? Vamos a crear una cuadrito al lado, por favor. Cuadrito al lado, yo lo marco más bien para ordenarlo, ¿bien? No es necesario que le ponga un marco. Si quiere ponerle marco, aquí arriba aparece la opción de los bordes. Vamos a escribir los tres parámetros. Parámetros. Uno era la media. ¿Prefieren decirle media o promedio? Bueno, vamos a poner ambas. Me gusta que todos se sientan identificados o identificadas. Media, promedio, mediana y desviación. No le voy a mentir que en la prueba no le van a preguntar por la moda, así que para que no nos desgastemos en eso, ¿sí? De todas formas se lo puede ver en la tabla de frecuencia. Escribimos, no necesariamente le tiene que quedar igual, pero ahí usted, si quiere decorarla, lo puede hacer. Parámetros. Recuerden que un parámetro habla, es un número que habla de la muestra, nos dice algo, ¿sí? Parámetros, eso sí por sí solo, pero usted tiene la labor de interpretar esa información. Ya, ¿tiene la tablita? Me avisan si todavía no. Usted con toda confianza diga, pero espéreme un minuto, yo le espero. No va a entender que usted quiere calcular algo. El signo igual representa una igual. Signo igual. Le voy a hacer más un total. En esta situación. Bien, entonces, cuando usted escribe signo igual, no pasa nada. Pero usted puede escribir cuál es la función. Cuando hablo de función, cuál es la operación quiero que haga Excel. Quiero que calcule el promedio. Lamentablemente Excel le llama promedio y no medio. Así que estamos fríos. Escribamos la palabra promedio. ¿Sí? Solo promedio. ¿Sí? Cuando elegimos promedio, nos aparecen varias. Particularmente ocuparemos solo el promedio a secas, sin ningún tipo de apellido. Y le tienen que hacer clic. O le abre paréntesis. Yo quiero que le hagan clic. Doble clic. Y usted dice, profe, no me apareció ningún promedio. Le recuerdo que Excel no es IA, entonces no sabe que el promedio es ¿de qué cosa? De la edad, de cantidad de hermanos, qué sé yo. ¿Bien? Entonces, nos dice número 1, número 2. ¿Qué vamos a hacer luego de que haya seleccionado la opción de promedio? Mueve su mouse y pincha el 21 y sin soltar arrastra hasta el último elemento. Pincho el 21 y sin soltar arrastro y llego hasta el 22, que es el último. No seleccione celda en blanco, por favor, porque lo va a contar como un 0. ¿Bien? Y usted dice, profe, pero eso no suma nada.
no suma nada, pero es una persona mala que hay que repartirle. Entonces, es como que usted se saque un 0 en la prueba. Te baja mucho. ¿Sí? Así que, considere ese ejemplo. Luego, puede apretar con toda confianza Enter. Y vuelve a ver cuál era el problema. Con toda confianza porque yo lo tengo con zoom. Si usted no lo tiene con zoom, literalmente termina con un Enter. ¿Ven? Le dio 6. ahí le podemos notar que esto es años. ¿Para qué? Para que tengamos la unidad de medida. ¿Bien? O sea, el promedio son 22.6 años de este grupo. ¿Sí? La mediana, o sea, la mitad de la edad, la opción es la misma. Escribimos igual mediana. Para su suerte solo hay una. ¿Bien? Haga el mismo ejercicio. Escriba mediana, doble clic y marca todos. Y luego 23. y sube nuevamente, que es 23. O sea, en promedio la gente tiene menos edad que la mitad. La mitad son más jóvenes. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Y vamos con la desviación, que escribimos pero no escribimos desviación, sino que está como acotada en best, de desviación estándar, ¿sí? La que vamos a seleccionar es la de la letra P, de best P, o desviación estándar de la población, porque este es el punto P. Y le hace doble clic y desviación estándar poblacional. Sí. Esta es la única que no es como tan obvia. 1800. 1.8. Bajemos. Vamos a ver. 1800. Sería de 1,82. Bajémosle decimales. Quiero que sea 1 nomás, por favor. ¿Recuerda dónde bajar el decimal? Pincha la celda y acá arriba el número, esta opción de agregarlo y quitarlo. Dejémoslo con 1. 1,8. Entonces, ¿qué podemos decir de este grupo? La mitad tiene más de 23 años o menos de 23 años. En promedio tienen 22.6 y en general la gente tiende a tener casi 2 años más que el promedio o casi 2 años menos. El margen puede ser hacia arriba o hacia abajo. Obviamente hay gente que no cumple y eso se ve en otra asignatura que es la de probabilidades, así que no la veremos hoy. Pero que tiene que ver con cuánto me alejo de la desviación. Uno puede alejarse una desviación o 2 o 3 dependiendo qué tan outlier o alejado usted esté del valor central. Como estamos un año, iría en 2. No, 1,8 está bien, porque la edad dijimos que es una variable que es continua. Si yo digo 2, estoy agregándole a todos como 4 meses. O sea, igual sería, se sugeriría que no. Si fuera hermanos, lo aproximo. Pero independiente de todos los parámetros, se consideran con los números decimales. ¿Sí? Para efectos de interpretación, a veces lo tomamos como número entero. ¿Sí? Por ejemplo, si fueran hermanos. ¿Bien? Que está acá la variable número de hermanos. Entonces ahora, antes de irnos, les voy a pedir que me calcule los parámetros, pero estos parámetros ¿de qué variable era? De la edad. Calcúleme los parámetros de número de hermanos, por favor. Si me muestra que lo tiene, yo le digo que se puede ir. Hágalo de forma individual. ¿No?